Bueno, el concepto de hiperanimación, que es un proyecto con el que también está trabajando Marcelo de Mattei, que es mi socio en Piaggio de Mattei, en su tesis, tiene que ver con esto que se llama la teoría de la convergencia, que tiene que ver con que la convergencia tecnológica dialoga con la convergencia de medios, la convergencia económica, y de pronto todo se transforma en una misma tecnología o es un mismo contenido. Esto, digamos, las consecuencias de esta convergencia tienen que ver con que los contenidos empiezan como a atravesar los distintos medios y la animación, que siempre había sido una técnica de alguna forma residual o marginal o un género muy destinado a cierto tipo de productos audiovisuales que tienen que ver con los niños o con la ciencia ficción, de pronto por esta tecnología digital donde todo converge, resulta que incluso las películas que podemos llamar de acción real, si analizamos la técnica con la cual están producidas, son películas de animación, o al menos parcialmente, si no totalmente. Es decir, películas como Matrix o como Avatar y muchas otras que incluso menos evidentes, la invasión de los mundos, etcétera, que no se publicitan y no se distribuyen como películas de animación, no tienen prácticamente ningún fotograma que no haya pasado por un proceso de animación, de técnica de animación, ¿no? Porque no estamos hablando ya de animación 3D o de 2D, digamos, sino son técnicas digitales mixtas con apariencia de imagen real, porque muchas veces trabajan con algún tipo de imagen real, sea capturada por cámara o sea generada por imagen de síntesis, pero esta imagen híbrida que resulta de la mezcla de la imagen de síntesis más la imagen real de capturada por cámara, pasa por procesos que tradicionalmente podemos decir que son de animación, ¿no? Y entonces, de pronto, todo es animación, ¿no? Incluso lo que tradicionalmente no identificábamos como animación. Básicamente, los procesos de postproducción y de composición digital son procesos que nacen de las técnicas de animación, ¿no? Incluso, digamos, también dentro del concepto de animación, de hiperanimación, está esta incorporación del código, digamos, del lenguaje de programación como formas de generación en tiempo real de procesos de animación de elementos, ¿no? Lo que se llama el transmedia, que no es algo que siempre digo, no es algo que se haya inventado ahora, sino que es algo que podemos rastrear en la forma de producción de Disney o la forma de construcción de estos universos de ficción como Star Wars o Star Trek o Tolkien, el universo de Tolkien, del Señor de los Anillos. Tiene que ver con la posibilidad de ofrecer a la audiencia, al público, una experiencia como más inmersiva, más integrada en la vida cotidiana. Es decir, como audiencias, ahí, digamos, si analizamos los usos y hábitos de la gente, cada vez más estamos conectados todo el tiempo, cada vez menos podemos pedirlo, es más difícil pedirle a una persona, sentate en un cine 1 hora y media y no hables con nadie, no enciendes el móvil, no mandes un WhatsApp, no mandes, ¿no? Y tampoco la gente cada vez tampoco mira televisión sentada comiendo y mirando tele, ¿no? Digamos, cada vez más consumimos, o digamos, no me gusta esa palabra, pero digamos, accedemos a los contenidos de una manera más compleja y multiplataforma, de una forma natural. Estamos mirando tele, vemos algo, mandamos un WhatsApp, mandamos un Twitter o navegamos a la vez, salimos del cine o vamos al cine en función de cosas, trailers y cosas que vimos en la red, ¿no? Y esto se va dando de una forma muy natural. Y de esa misma forma cada vez empezaron a aparecer más proyectos que intentan integrar estos hábitos y estas formas de acceso a los productos culturales en el mismo ADN de la historia, del producto y del guión, ¿no? Y entonces el transmedia de alguna forma realmente puede ser solo una buena herramienta de marketing, que es el uso más
más extendido de las herramientas transmedia, pero fundamentalmente creo que puede ser una herramienta muy poderosa en manos de guionistas y autores que comprendan el funcionamiento de este ADN, de este tipo de proyecto y utilicen el poder inmersivo y comprometido que tiene meterse en los dispositivos móviles, en la vida cotidiana de la audiencia, ¿no? Desde el punto de vista financiero, digamos, de la financiación de los proyectos, evidentemente cuanto más transmedia es el proyecto, más complejo es, y desde el punto de vista de la producción necesita más herramientas, digamos, más recursos de producción y más recursos en la necesidad de que sea un proyecto coherente, ¿no? En sí mismo, ¿no? que realmente cierre como unidad, porque es más difícil mantener esta coherencia y la sincronización de la producción, ¿no? Son equipos más complejos, más multidisciplinarios y por tanto necesitan un tipo de productor diferente, con otras habilidades y otros conocimientos. Por otro lado, digamos, también es importante saber y ser consciente de que las formas tradicionales de financiación del audiovisual van detrás de los cambios que se dan en la audiencia y en los hábitos de la audiencia. Es decir, la gente va cambiando sus hábitos, va cambiando tal, pero los fondos y las instituciones son mucho, y las leyes van por detrás, ¿no? Siempre son más lentas y por tanto todavía la gran mayoría de los fondos responden a formatos tradicionales de producción y de distribución: largometraje, mediometraje, cortometraje, documental, animación, ficción, ¿no? Cuando empezamos a navegar sobre territorios más borrosos como animación documental, como documental de autor, como no ficción, pero que no scripted content, bueno, digamos como transmedia, ¿no? Documental interactivo, empezamos a tener problemas para encajar nuestros proyectos dentro de los formularios y las regulaciones y las bases de los fondos tradicionales de financiación. También es verdad, y esto hay que decirlo, cada año se van actualizando cada vez más los fondos, ¿no? Va por territorio, ¿no? Va por institución, pero de a poco se van contagiando, es como un efecto dominó en el cual se va cayendo en la cuenta de que realmente es necesario revisar estas bases y estas definiciones para acoger a estos proyectos que son la vanguardia de la producción audiovisual en este momento, ¿no? Por otro lado y en paralelo también es importante tener en cuenta que esta naturaleza transmedia mestiza de los proyectos hace que nuevos jugadores puedan entrar en el juego, ¿no? Y de pronto instituciones que se dedicaban al arte contemporáneo, a la experimentación tecnológica, a la innovación tecnológica, de pronto decidan invertir o apoyar proyectos de audiovisual que son innovadores, que implican innovación tecnológica o innovación de formatos, etcétera, o marcas o editoriales, es decir, industrias culturales que estaban, digamos, en los márgenes o cerca de la producción audiovisual, pero que no necesariamente invertían en ella, de pronto empiezan a poder interesarse o ingresar en este proceso de convergencia económica que tiene sus luces y sus sombras, y tiene unas sombras muy grandes también, ¿no? Pero a la hora de ser un productor creativo podemos encontrar formas de financiación como es el crowdfunding también, que de alguna forma encajan mejor en estos proyectos que tienen estas naturalezas así líquidas o diversas, ¿no? Y podemos encontrar socios donde para la web, para los formatos online o para formatos en dispositivos móviles o para formatos en vivo o para formatos impresos a los que en otro momento no hubiéramos acudido, ¿no? A por financiación. Pero bueno, es un panorama que hay que tener en cuenta, que está en perpetuo cambio. Hay una gran concentración económica que se da en toda la economía, pero también en el sector de la producción cultural. Eso también hay que tenerlo en cuenta y creo que es algo al que hay que, digamos, como productores independientes, hay que unirse y hay que estar
atentos a estos cambios para posicionarse claramente, pero a la vez hay que ser creativos y estar abiertos a diseñar un proyecto y una forma de financiación un plan de financiación creativo a la medida de cada proyecto. Bueno, yo creo que eso es como una ciencia en sí mismo y no es una ciencia exacta, ¿no? Primero hay que definir el proyecto y saber cuál es tu potencial audiencia, cuál es el target de tu proyecto, y como productor tienes como dos targets, ¿no? El target de la audiencia, a quién le diriges a quién va dirigido el proyecto, pero también está tu target como socio, saber dónde puedes buscar, quién puede apoyarte a ti como productor en la producción de ese proyecto. Si es un fondo regional, si los fondos que están en tu territorio te alcanzan, no tienes que salir fuera y por tanto tienes que abrir el target y la relevancia de tu proyecto a una relevancia no local sino internacional. Una vez que tienes eso más o menos definido, puedes saber dónde ir a buscar estos potenciales socios. Evidentemente, si es un proyecto de alcance local, pues tienes que buscar los mercados y los eventos que están en tu territorio o en tu área geográfica, ¿no? Si es un proyecto de relevancia internacional, pues sí, ya podemos hablar si es un proyecto transmedia, pues actualmente podemos hablar del Pixel Market o puedes hablar del Cross Video Days de París, o el Pixel Market de Londres. Son sin duda lugares muy relevantes a día de hoy. Si es documental, tenemos muchas más opciones porque de hecho el IDFA, todos los grandes festivales de documental fueron curiosamente los primeros en abrirse a proyectos de naturaleza híbrida, transmedia, interactiva. Entonces tenemos esto que decía el IDFA, ¿cómo se llama? En Italia, ahora se me fue el nombre. Pero bueno, básicamente en toda Europa todos los grandes festivales de documental tienen su pitch de proyectos transmedia o interactivos. Si está orientado más a la industria televisiva, pues sin duda la posibilidad de presentar el proyecto en los grandes mercados como el MIP, como el MIP Junior, o personalmente creo, si trabajas con animación, el Cartoon Forum sin duda es el sitio donde están las mejores producciones son de carácter de identidad europea, pero digamos de carácter internacional a la hora de pitchar el proyecto. Pero yo creo que claramente tienes que saber primero cuál es tu proyecto, cuál es el perfil, y personalmente yo lo que recomiendo es primero hacer pitch en un contexto más controlado, más pequeño, en un mercado local, por ejemplo, en tu ciudad, en tu país, para testear el proyecto, para testearte a ti como al momento de hacer el pitch, porque uno cada vez que haces un pitch ajustas, ¿no? Y lees el feedback y vas haciendo ajustes, ¿no? Además de que evidentemente preparas un pitch para cada contexto, pero a la vez tú vas creciendo como productor y tu proyecto va creciendo contigo, ¿no? O tú vas creciendo con tu proyecto, no sé, pero vas creciendo juntos cada vez que expones tu proyecto a otros, ¿no? Entonces yo recomiendo mucho pitchear el proyecto primero en petit comité, a expertos, a personas, ¿no? A otros productores, para ir testeando, ir ganando solidez, después ir a un mercado más local, que no te implique una inversión muy grande, pero que te sirva para optimizar el proyecto, y recién cuando sientes que el proyecto está a punto caramelo, digamos que realmente está sólido, está bien definido, tú como productor tienes muy claro a dónde vas, qué quieres conseguir, pues entonces puedes hacer una apuesta internacional, viajar y buscar, por ejemplo, apostando, si es el caso, a buscar una coproducción internacional, ¿no? Pero tienes que tener muy claro tus objetivos, si no, es muy caro, digamos, es una inversión muy alta
en dinero, en tiempo, en esfuerzo. Entonces tienes que tener muy claro tu plan de desarrollo del proyecto en relación a los pitch. Bueno, antes que nada quiero agradecer muchísimo la invitación, fue una experiencia súper linda. Creo que es un tipo de festival que tiene muy definido su target, su idea, su concepto, y se agradece que haya un festival de animación que tenga este enfoque, así más experimental, más abierto a narrativas más personales, a lenguajes más experimentales. Creo que además se hace con mucha seriedad y muy buena planificación y cuidando los detalles. Creo que el lugar donde se hace también está muy bien, el espacio, el Centro de Cultura Digital es un espacio como muy afín al espíritu de animasivo, al tipo de proyectos que se muestran, al tipo de público que va ahí. Y no sé, espero que tenga muchos años de vida. Me gustó muchísimo la selección internacional, fue un placer hacer de jurado porque realmente la selección de cortos tenía un nivel muy alto, realmente fue muy difícil tomar la decisión y fue muy linda la experiencia de ver ese material. Y bueno, México es una ciudad impresionante. Así que nada, muchas gracias.